Hola mis hermanos, amigos en diferentes partes donde nos estén viendo. Es un privilegio para mí estar frente a ustedes en este tiempo y tratando en estos pocos minutos, de llevar a ustedes un tema muy importante que es acerca del llamado pastoral, o sea, el llamado que Dios nos hace al ministerio. Gracias a Dios, yo tengo 28 años de ser pastor, que Dios me llamó al pastorado, pero también desde el 2008 estoy como misionero de alcance mundial y estoy actualmente radicado aquí en Honduras. Yo soy hondureño y bendito Dios me permite compartir con ustedes este tipo de temas que me encantan. Me encantan porque justamente esto del llamado pastoral, ¿verdad? Esto de que Dios nos llama a su servicio fue un conflicto muy serio en mi mente, en mi corazón, por mucho tiempo. Pero ¿saben qué es lo bonito? Que Dios siempre se encarga de estar con nosotros. Yo personalmente creo que la sociedad se ha encargado de hace mucho tiempo, desde tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en nuestro tiempo, se ha encargado de marcar un estándar de quién puede ser llamado, a quién debe llamar Dios, cómo lo debe llamar, en qué tiempo, qué tiene que tener. Y la sociedad ha marcado este tipo de cosas. Pero algo interesante, mis hermanos, es que yo personalmente creo que no somos nosotros los que decidimos eh, hacer las cosas. No, yo voy a ser pastor, no, yo voy a ser misionero. No, no somos nosotros. La Biblia dice bien claro que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. El hombre no decide los ministerios. También creo personalmente que cuando Dios nos llama, nos hace un llamado que ya lo ha premeditado Él. Él ha premeditado cómo nos va a usar, a quién va a utilizar, cuándo nos va a utilizar y dónde nos van a utilizar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios llama a quien quiere. Dios llama a la persona cuando Él quiere, a la edad que Él quiere, en el lugar que Él quiere, y lo ubica donde Él quiere ubicarlo, porque Dios es soberano en todo, aún para hacernos llamado a nosotros. Y yo sé que este es un pensamiento que se nos hace un poco difícil a nosotros meditarlo, porque ¿cómo estar seguros que Dios nos está llamando si ya la sociedad nos ha marcado un estándar de cómo debe ser un pastor, de cómo debe ser un misionero? La Biblia nos marca también algunos estándares que Dios pide, y lo que está en la Biblia realmente es lo que Dios pide de nosotros. Sin embargo, también creo que Dios no va a tomar del cuello a alguien y le va a decir, yo quiero que me sirvas sí o sí, porque Él te llama, Él me llama, Él llama a quien quiere, pero Él lo llama cuando Él quiere, a la hora que quiere y en el lugar que quiere. Nadie, la verdad es que nadie va a obligar, Dios no nos va a obligar a, a que tomemos la decisión de servirle y de tomar ese llamado. El llamado de Dios que Dios nos hace es constante, mis hermanos. El llamado que Dios nos hace a nosotros es constante. Eso me hace pensar en el libro de Hebreos, cuando dice que nosotros tenemos en nuestro alrededor tan grande nube de testigos. Los padres de la fe, los que tuvieron la fe y tomaron la decisión de sí, decirle, Señor, aquí estoy. Y esto es interesante. Dice, despojémonos de todo el pecado que nos asedia y sigamos en la carrera que Dios nos ha encomendado. Significa que en el llamado, mis hermanos, no solamente se trata cuando sentimos aquella incomodidad y aquel peso en nuestro corazón y aquella situación que nos desespera por servir al Señor, sino que aún cuando ya estamos en el ministerio, Dios nos sigue llamando y nos sigue recordando cuál es el llamado que Dios nos ha hecho, que Él nos ha hecho.
Ahora, yo creo que vale la pena, y por mi propia experiencia, creo que vale la pena tomar tres referencias acerca del llamado que Dios nos hace, tres referencias bíblicas. Porque para mí fue bien importante estas referencias cuando Dios, por ejemplo, llamó a Pablo. Dios le hizo un llamado. ¿Sabe cuándo se lo hizo? Justo cuando Pablo era Saulo, perseguidor de la iglesia. Amarraba a los hombres y mujeres de los caballos y los arrastraba. Tenía permiso de entrar y asolar en las diferentes ciudades. Ese era Pablo. Cuando yo veo ahí en Gálatas 1:1 que es Pablo fue llamado por Jesucristo. Pero si lo hubiéramos puesto con los estándares nuestros, con los estándares que la sociedad ha estado marcando para que seamos dignos de un llamado, quizás nunca hubiéramos llamado a Pablo. Qué bueno es Dios, que Él ve en nosotros esa parte específica y buena, apropiada para nosotros. Quizás usted y yo nunca hubiéramos llamado a Pablo, pero Dios le dijo a Ananías, este hombre me es útil. Un hombre que estaba asolando a la iglesia. Entonces, vea, llamó a un perseguidor, a un detractor de la iglesia. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no nos va a llamar a nosotros? ¿Por qué no le va a llamar a usted? ¿Por qué no va a llamar a otra persona? Dios llama a quien quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere utilizarlo. Pero sabe algo más que me llama mucho la atención a mí. Es el llamado que le hizo a Jeremías. Y si usted va al libro de Jeremías y ve cuando Dios le llama ahí en Jeremías capítulo 1 versículos 4 al 9, usted se va a dar cuenta que Jeremías ve toda aquella visión y todo esto, y de repente Dios lo llama y le dice que lo necesita. ¿Y qué le responde Jeremías? Marcado en el estándar de su condición de joven, de adolescente quizá. Le dice, no digas eso, Señor, porque yo soy muy joven. Mire, a Pablo lo llamó siendo un perseguidor de la iglesia. A Jeremías lo llama siendo un jovencito. ¿Sabe? Me hace pensar en lo que Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y en 1 Timoteo 4 usted va a encontrar eso, ninguno tenga en poco tu juventud. Y a veces, y en otras ocasiones le dice, cuídate de ti mismo. Porque a veces nosotros mismos decimos, no, soy muy joven. Soy muy joven para entrarle a esto. Yo no quiero, creo que no sirvo. Tengo poco conocimiento. No sé qué voy a decir. Y eso mismo le dijo Jeremías. Bueno, si Dios te está llamando joven, ¿sabes qué? Es porque Él sabe en qué te quiere utilizar. Si usted es una persona que ha sido una persona que ha estado en contra del Evangelio, que ha detractado el Evangelio, que ha hablado en contra de Dios mismo, pero si usted siente que Dios lo está llamando, es porque Dios tiene algo con usted. Y cuando usted vea que Dios está llamando a otra persona, ¿sabe? No se queje. Dios sabe a quién va a llamar. Llamó a Pablo, un detractor de la iglesia. Llamó a Jeremías, uno que se creía muy joven. Y quizás los estándares de ese entonces, imagínense, en el Antiguo Testamento, le hacían pensar que él era demasiado joven, pero Dios le dijo, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Así que cuando Dios nos llama, nos está llamando porque tiene un propósito ya premeditado. Pero ¿qué me dice usted del llamado que le hace a Isaías? Fíjese que a Isaías, ahí en el capítulo 6 del libro de Isaías, en los versículos del 1 al 9, usted va a encontrar cómo Dios le habla a Isaías. ¿Sabe qué me llama la atención? Que le habla viejo. Le habla ya estando no tan de edad,
según los estándares de ese entonces, pero ahora vemos que Dios le habla también a los que ya están maduros, a los que están entrando a una edad madura. O sea, Dios, cuando nos va a llamar, Él ya lo ha previsto. Él sabe en qué nos va a utilizar. Él sabe cómo nos va a utilizar. Sabe cuándo nos va a utilizar. ¡Ay de mí!, dijo Isaías. Soy un hombre de labios inmundos y vivo en medio de esta sociedad que tiene labios inmundos también. Voy a morir. Él se creía demasiado pecador. Ya un viejo que tenía, quizás había expresado cosas que no eran correctas. A ese viejo llamó Dios, le hizo un llamado especial. A ese joven le hizo un llamado especial. Al asolador de la iglesia le hizo un llamado especial. Y también le dijo, yo voy a poner las palabras, voy a purificar tu boca. Y cuando hizo el llamado el Señor le dijo, heme aquí, envíame a mí. Aquí está usted, aquí estoy yo. ¿Sabe qué? Yo le animo para que piense. Quizás estos 3 ejemplos que yo he dado en esta oportunidad no se adapten mucho al llamado que Dios le ha hecho. Pero sí se asemeja mucho al llamado cuando Dios me llamó bastante joven a mí. Yo pensaba mucho. Y hubieron detractores que me decían que yo era demasiado joven para esto. Fui ordenado a mis 22 años. Cometí muchos errores, pero entendí que el Señor me estaba llamando. Además de cometer muchos errores, que el Señor a veces permite que cometamos estos errores constantemente, me está recordando que el llamado es constante y es para siempre. Ahora, Dios le está haciendo un llamado a usted. Quizás usted ha sido una persona con muchos pecados, o ha sido una persona que se siente demasiado joven o que no conoce mucho, que le hace falta estudiar, que piensa que le hace falta esto. Sí, esa es la idea. Es la idea de estas clases, que nosotros podamos mejorar en todo esto y que podamos estudiar. Pero si Dios le ha hecho un llamado, es que Dios tiene algo especial para usted. No se quede sin estudiar. Siga adelante. Tomes las riendas de este llamado que Dios le está haciendo. Esto me hace recordar a mí un pastor que recibió una llamada. En estos momentos no recuerdo el nombre especialmente de este pastor, pero recibió una llamada en la madrugada. Muy de madrugada. Y él dijo, ay, ¿quién me estará llamando? ¿Quién será? ¿Será algún hermano de la iglesia que me está llamando? Y cuando se levantó ahí, golpeándose sus piernas, pegando por todos lados, y logró contestar el teléfono, dijo, aló. Y le dijo la otra persona al otro lado, le dijo, disculpe, es un número equivocado. Pero el pastor se quedó ahí, sin decir nada por un momento. De repente le digo, pero espérese, no se preocupe, aunque sea número equivocado, podemos hablar. No hay problema. El hombre del otro lado del teléfono, el que había marcado, necesitaba hablar con alguien. Pero como este hombre tenía un llamado bien especial para ser pastor y para compartir la palabra y para predicar el evangelio y para consolar a las personas a través de la palabra y la iluminación del Espíritu Santo, se quedó con aquel hombre platicando. Aquel hombre necesitaba oír de Cristo. Aquel hombre necesitaba oír de Dios, palabras de consuelo. Lo interesante es esto, que después de un tiempo ese hombre le agradeció mucho al pastor y le dijo, muchas gracias. ¿Puedo compartir esto con otros, con mis amigos? Y el pastor le dijo, no hay ningún problema, puedes compartir mi número. Lo increíble es que media hora después, él recibe otra llamada. Otro amigo del que había llamado primero. Y luego otro amigo.
y luego otra persona. Y se formó una cadena en ese día. Ese pastor recibió aproximadamente unas 19 llamadas, porque él había sido llamado para ser pastor y su vocación pastoral le permite estar con estas personas. Ahora, si ustedes tienen un llamado especial, si usted siente que Dios lo está llamando y usted se siente bien en el llamado que Dios le está haciendo, y usted se siente como pez en el agua y está sirviendo al Señor, yo le animo para que tome la llamada que Dios le está haciendo y siga adelante. Y en los estudios que vienen, porque más adelante vamos a ver otros estudios que usted va a poder leer, usted va a poder estudiar, va a poder hacer algunas tareas en base a este video y en base a algunas tareas que usted va a recibir. Pero ¿sabe qué? Usted va a poder ver otros llamados de otras personas, otros llamados que Dios hizo en la Biblia. Y yo le animo para que no se detenga y para que juntos tomemos esta carrera y nos despojemos de todo aquello que nos pesa, que nos agobia para seguir adelante. Despojémonos de todo eso, despojémonos del miedo, despojémonos del qué dirán, es que yo era aquí, yo era allá. Despojémonos del pensamiento, es que soy muy joven, pero también despojémonos del pensamiento que somos demasiado viejos para comenzar. Es tiempo de tomar el llamado del Señor. Así que mis hermanos y mis amigos, que la gracia de mi Dios sea con cada uno de ustedes y adelante en este ministerio hermoso, en ese llamado que Dios les está haciendo. Que Dios les bendiga.